ya tenemos en línea a Adriana, que es ya voy a decir el apellido para no equivocarme, ¿verdad? Nartallo, ¿Cómo? Nartallo, Nartallo, no sé cómo se Nartalio. pronuncia, pero te cuento que ayer vi los créditos y estaba Adriana por todos lados, hizo de todo un poco. Hasta barrió, creo que hasta barrió. Sí, sí, De estaba, pateaba, todos. atajaba, pateaba penales, la defensa del mediocampo y atacante, hacía todo. Bueno, a ver si nos escucha y nos ve bien. Está Sí, Adriana con Daniel también. sí, los escuchamos bárbaro. No sé si ustedes nos escuchan bien. Bien de Sí, bien. ahora nos ven. Escuchamos bien. Hola, hola, ¿qué tal? Perdón que creo que el problema era que habíamos entrado con mucha anticipación por las dudas, aunque estábamos escuchando a Recarey, pero habíamos entrado igual y no nos había parecido dónde ponernos, dónde poner el nombre. Entonces ahora salimos y volvimos a entrar. Ahí sí, Está ahí perfecto. apareció. Bueno, Adriana y Daniel, ustedes son parte del proyecto de esta película uruguaya que se llama Crisis, que compartimos el otro día el avance, ¿no? ¿Cómo se llama? La El tráiler. sinopsis, el tráiler. Es una película, digamos, Fernando la vio, yo no la he visto, pero es una película que toca algunos temas que tienen que ver con que parte del encierro puso a algunas personas en las crisis, me imagino que existenciales, por lo que allí se trata, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con respuestas a una situación inédita, ¿no? Que nos pasó a todos. Sí. Sí, a ver, como que fue en el 2020 justamente cuando tuvimos que vivir todo lo que ustedes saben muy bien que vivimos, cuando en ese momento lo que nos pasó fue que más allá de todo el tema de las vacunas y todo, Que en todo lo que 2020 ni estaba, siquiera había vacunas. claro, ahí todavía no había vacunas, lo que nos motivó a escribir el guión fue la sumisión tan automática y la reacción tan de miedo y de acatar las restricciones que habían tan sin cuestionarse nada. Entonces, tal vez nosotros somos de la generación del 83 y el haber vivido la dictadura y todo eso, es como que tenemos el vicio de cuestionar cualquier cosa, es decir, somos librepensadores y somos de cuestionar cualquier medida y más cuando son medidas que lo que hacen es restringir tu libertad. Y lo que veíamos era que se estaba hablando de un virus que no se sabía muy bien qué era, las medidas eran totalmente contradictorias, cuando no, la mayoría de las veces insólitas, porque, ¿no? Tenías que ponerte el tapaboca servía, después no servía, podías ir a comer, pero tenías que ponértelo para ir al baño, digo, cosas tan ridículas, y lo que realmente nos ponía mal era esa obediencia tan absoluta de la gente. Entonces, eso fue como lo que nos motivó a escribir la historia esta. De hecho, nuestra primera reacción ni siquiera fue escribir este guión. Nuestra primera reacción fue salir con algunos chistes muy irónicos, muy ácidos sobre lo que estaba pasando, que al principio empezó como una broma y siguió siendo una broma, digamos, pero después siguió siendo una broma sistemática, porque terminamos haciendo durante todo el 2020 y hasta abril de 2021, terminamos haciendo una serie de 39 episodios que largábamos todos los viernes, que se llama Infección, y que eran episodios de 1 minuto o hasta menos de 1 minuto, que los hacíamos acá adentro, en nuestra casa, porque además cuando lo empezamos a hacer era el momento en el que no se podía salir o sea, nosotros somos docentes de audiovisual y teníamos que trabajar encerrados en nuestra casa porque eran las disposiciones, ¿no? Había que dar clases así en forma virtual, lamentable. Y un poco como bronca de todo eso, lo primero que hicimos fue reaccionar, como te digo, con una serie completamente humorística, muy ácida, que lo que hacía era comentar semanalmente algunas de las tantísimas barbaridades que escuchábamos y que no podíamos creer. Ironizábamos sobre todas cosas que eran reales, o sea, que estaban pasando. Sí, no inventábamos nada, eso era lo más notable, ¿no? Era simplemente agarrar
cosas que pasaban y ponerlas así. Sí, dejar como una memoria, lo que queríamos era como dejar una memoria de las cosas absurdas que estaban pasando, y bueno, y poníamos a unos personajes, obvio, no teníamos actores, entonces eran unos macaquitos que poníamos a hablar, y eran nuestras voces, y nada, lo hicimos así, Yo no pienso preguntarles nada. Para empezar los voy a manguear. Yo quiero ver eso. Está todo subido en YouTube. Eso no necesitas manguear nada porque está totalmente libre a disposición del público. Se vio muy poco. En nuestro sitio web, que es hachaitiza.com. Hachaitiza se escribe todo junto, o sea, Sí. hacha de achar el árbol, y tiza, o sea, tal cual. Nuestra productora se llama así, Producciones de Hachaitiza. Y nada, en hachaitiza.com googleás, ponés infección y vas a llegar enseguida a los 39 episodios. Vos y cualquiera. Vos sabés que ayer cuando fui a ver la película, cuando sonaba el teléfono y salía esa muchacha con esa vocecita toda, ay, vos no sabés, me hacía acordar al patrullero. ¿Te acordás de la plaza allá de Melo, Fernando? Sí, que daba la vuelta. Daba la vuelta mientras que estábamos en la plaza, daba la vuelta. Y daba la vuelta, y daba la vuelta, y daba... ay. Llega un momento que, no sé, si tenés una bazuca, ¡blum! Era lo que decían ustedes, el humor se hacía solo, o sea, era una distopía, era una cuestión tan distópica que se generaba cuestiones de humor solo. Tuvimos varios episodios en heladerías, en lugares donde... Bueno, la heladería en Paysandú fue la heladería. Había que pedir sentado, era en Paysandú, no sé, en Salto creo que fue, en Salto. Sí, en Salto creo que era. Y en Mercedes creo que también. En Mercedes. Pero eso que pasaba, por ejemplo, en todos los bares, de que vos podías ir y consumir y comer, obviamente sin tapabocas, porque la única forma de comer es sin tapabocas, pero tenías que ponerte tapabocas para ir al baño dentro del mismo bar, es una cosa increíble. Sí, no, era una locura. Daniel y Adriana, ustedes me dicen son docentes de audiovisual. ¿Dónde imparten? ¿Cuál es su historial como digamos, en el ámbito del audiovisual? ¿De dónde vienen? En realidad nosotros arrancamos, bueno, en el caso de los dos, arrancamos a mediados de los 80. Es decir, nosotros empezamos, yo empecé en el 83, perdón, Daniel en el 84, en los cursos de Cinemateca, cuando no estábamos en dictadura, no había nada para estudiar cine, y los únicos cursos que habían era Cinemateca, y realmente Cinemateca para nosotros es, como dijimos el día del estreno, es nuestra casa, porque digo, somos los que somos gracias a Cinemateca, que fue bastión en lo que fue la dictadura, y además, nada, el lugar de formación realmente, de ver todo el cine del mundo, de distinta gente, es decir, sumamente libre fue siempre Cinemateca. Y nada, después, cada uno se formó individualmente, ahí en ese momento apenas si nos conocimos, y después, nada, fuimos transitando distintos caminos. En el caso de Daniel, después se fue en el 89, fue que no importa, a Venezuela a hacer una pasantía, y en el 2003 fundamos, desde el 93 en realidad, somos pareja, es decir, somos pareja de vida, de ruta y de todo. Es decir, vivimos juntos y trabajamos juntos y nada. Y bueno, como productora, Producciones de Hachaitiza existe desde el año 2003, en realidad, o sea, en el 93 empezamos a trabajar juntos. La productora la fundamos en 2003, en realidad fue gracias de alguna manera a la crisis de 2002 que nos dejó sin trabajo, y entonces decidimos apostarlo todo, y bueno, y creamos la productora esta. Y paralelamente a eso empezamos a dar cursos en forma independiente a partir del 2010, me parece, si no me equivoco, sí, o no, un poco antes. Empezamos a dar cursos en diferentes lugares, y desde 2017 cualquiera de los dos somos docentes de audiovisual de UTU, o sea, tanto de bachillerato audiovisual como de la tecnicatura audiovisual.
Han hecho, por lo que vi, han hecho documentales, han hecho, ¿ficción es la primera ficción que hacen? No, No, pero sí, es decir, es el primer largometraje de ficción, eso sí, pero habíamos hecho ya ficciones para televisión y también de cortometraje, o sea, a ese nivel ficciones sí habíamos hecho. Ahí tenés infección. Acá estoy bien, estamos Ahí viendo. tenés el chiste de infección. Pero esta película sí es nuestro primer largo de ficción. O sea, habíamos, como te digo, hecho ficciones para televisión y habíamos hecho también largometraje documental, pero largometraje de ficción es el primero. En el caso, ¿cómo fue el proceso? Porque me imagino que esto tiene, o sea, me imagino, no sé, que tiene un costo, sé que está todo el tema de convencer a los actores, de ver el tema presupuestal y todo el tema de los equipos y demás, y del proceso del plan de rodaje, la edición, todo lleva un proceso que tiene su costo. ¿Cómo financiaron el proyecto? Mirá, nosotros teníamos clarísimo que no íbamos a conseguir ningún fondo para este proyecto. Lo teníamos recontra claro. O sea, sabíamos que por 1000 razones, entre otras cosas por la temática, no íbamos a conseguir ningún fondo. Entonces, de entrada, lo pensamos como una producción que fuera económicamente viable. ¿tá? Entonces, nos impusimos a nosotros mismos lo que se llama condiciones de producción, ¿no? Entonces dijimos, pocos actores, pocas locaciones, pensamos en una locación central, fundamental, que pudiéramos conseguir gratis, y así fue la cosa. Fuimos escribiendo el guión, y a medida que fuimos escribiendo el guión, nosotros como productora hace más de 20 años que trabajamos para el Teatro Independiente Uruguayo, entonces eso nos hace conocer muchísimos actores. Entonces, mientras íbamos escribiendo el guión, lo que nos fue pasando es que a medida que íbamos profundizando en los personajes, empezamos a decir, Pai, ¿qué te parece fulana para esto, mengano para esto? Y lo que tuvimos fue la suerte enorme de que cuando terminamos de escribir el guión y estaba todo pronto y estábamos muy conformes y muy satisfechos con él y estábamos muy seguros de él, nos empezamos a comunicar con los actores, empezando por la protagonista, porque esta película tiene una protagonista neta, absoluta. Lo que tuvimos la suerte fue que todos esos actores que nosotros imaginamos como los ideales, todos nos dijeron que sí, cuando era decirle sí a este proyecto y a trabajar gratis, además, porque no teníamos plata para pagar. Entonces, la forma de financiarlo fue fundamentalmente porque tanto actores como los técnicos que trabajaron, todos, igual que nosotros, lo hicimos en forma honoraria sin cobrar un peso. Y segundo, los gastos que inevitablemente tenés en una película, que fundamentalmente en una película barata los rubros principales son alimentación y transporte, esos son los dos rubros más grandes, eso lo financiamos nosotros de nuestro bolsillo, que como siempre decimos nosotros, para nosotros es como si, ¿viste cuando decís, ahorré plata para hacer un viaje y me saqué el gusto de hacer un viaje? Bueno, nosotros ahorramos el plata para sacarnos el gusto de hacer este viaje. Qué bueno, qué bueno. ¿Por qué crisis? ¿Por qué crisis? Porque en el título se juegan muchas cosas, por eso pregunto. Sí, y bueno, es una crisis de distinto tipo, ¿no? Es una crisis existencial que tiene el personaje, ¿no? Nuestra protagonista, lo que le pasa es que deja todo. No quiero spoilear, ¿no? Digo, ya sé que Fernando la vio, pero no he spoileado, mira que no spoileó nada. Vos la tenés que ver, entonces digo, pero bueno, es un personaje que hay una intriga clara que es que está conminado a, que va a ir un sistema único de salud, la está conminando a vacunarse de una X gripe, ¿está? No es el COVID el tema, sino que es una X gripe. Sí, X3J5 se llama la gripe. Y el asunto es que tiene 5 días que le están diciendo que va a ir ahí, que van a ir a buscarla y en definitiva, digo, el tema que le pasa al personaje es que no está dispuesta a un montón de cosas. Es decir, lo que defiende es la libertad más esencial
del ser humano. Es decir, a que vos elijas tu vida, tu muerte, todo lo que vos quieras hacer de tu vida, elegirlo uno. Y no que el Estado se entrometa en lo que son tus decisiones personales. Tiene que ver con eso, ¿no? No sé si vos querés decir algo. También vi como que lo noté ayer. Claro, es una película que todos los temitas me son muy sensibles, ¿no? Por lo menos a mí. Y veía cómo también había una parte que se hacía la película y sobredimensionaba la persecución, ¿no? Entonces yo creo que eso nos pasó a muchísimos, ¿no? Que empezaba a decir, ¿y esto hasta dónde llega? Y te empezás a poner un poco paranoico de más también, que a veces eso juega en contra. Sí, a ver, hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, la película está, viste, que constantemente en los exteriores, cada tanto aparece el helicóptero, ¿no? Nunca se ve, pero hay un helicóptero dando vueltas. Y yo el otro día le decía, un día que estábamos ahí después de una función, yo se lo comentaba a unos gurises, exalumnos, yo les decía, yo hoy escucho el helicóptero que anda dando vueltas del Ministerio del Interior y a mí realmente me pone de muy mal humor. No lo soporto. Es decir, siento que, ¿qué pasa? Onda, ¿estoy en estado de guerra? Me pone realmente mal. Y ahí yo siento que no es que me esté persiguiendo. Es que estamos en una sociedad que nos está controlando. Si yo prendo el celular y me aparece el Gemini de Google y me escucha y me empieza a escribir automáticamente lo que estoy diciendo, es una cosa muy concreta de control que a mí me molesta. Es decir, no quiero esa vida, no quiero esa. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta tuya, Fernando, de por qué crisis, para redondearla, sí. Es la crisis que tiene el personaje y también hay una crisis generalizada. Claro. ¿No? Hay una crisis generalizada, la película ironiza, digamos, como que exagera cosas que nosotros vivimos entre 2020 y 2021 y las exagera un poco, ¿no? O sea, ustedes hablaban justamente de ese altoparlante que pasaba en Melo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá también hay un altoparlante que, entre otras cosas, dice, no se puede transitar en grupos de hasta 2 personas, ¿no? Eso entonces, estamos repitiendo claramente. Hay ironías de ese tipo, ¿no? Grupos de hasta 2 personas. O sea, y así como eso, digo, hay mucho juego con eso. Entonces, hay un estado de crisis generalizado y que lleva a que, la gente reacciona como ya sabemos que reacciona. Esta es una película que no vemos a la gente, no vemos el público porque se juega con varias cosas. Se juega por un lado con que la película se desarrolla en un balneario en invierno. Entonces de por sí es natural que haya muy poca gente. Y lo hicimos a propósito para facilitar, digamos, lo que era la propuesta. Y por otro lado, porque el propio encierro al que están combinando a la gente hace que no se vea gente por la calle. Entonces es muy poca la gente que se ve. Pero bueno, la poca gente que se la ve a todas con tapabocas, excepto a nuestra protagonista, ¿no? Eso fue muy cómico, cuando están los 3 en la parada, todos de tapaboca, y ella va caminando así. Yo me hacía la astilla porque digo, mirá, ahí está Fernandito. Ahora, Daniel, Adriana, ustedes hablaron de Cinemateca, yo era socio de Cinemateca también, es verdad, y me iba a ver películas iraníes, como alguien comentaba por ahí, me acuerdo de algunas. Era lo único que podía hacer porque tenía libre el pase de Cinemateca y estaba estudiando en Montevideo. Yo soy de Cebollatí, de allá de Rocha, entonces me fui a estudiar ciencia de la comunicación a Montevideo y lo que tenía para hacer era eso gratis, Cinemateca, y me terminé adorando el cine, ese cine que no es el cine padrón, ¿no? Yo también hice guión en Cinemateca y la verdad que uno empieza a reconocer que los guiones que vemos en las series de horas son todos iguales, es el mismo guión, básicamente. Pero quiero hablar de su crisis particular,
Porque ustedes hablaron al inicio de la Cinemateca, de la respuesta al totalitarismo, de la dictadura. ¿Y qué pasa con esta dictadura que la sostienen o la han sostenido nuestros anteriores luchadores por la libertad? O sea, cuando yo veo hoy el panorama político, veo que los que decían que me defendían y los que estaban allá peleando en el 80 y pico son quienes promueven este totalitarismo. ¿Cómo llevan esa crisis ustedes? Mira, yo nosotros entre nosotros siempre nos reímos con la canción de, hay dos canciones que nos marcan siempre que las recordamos. Una es la de Manu Chao que dice todo es mentira en este mundo, y la otra es de Rubén Blades cuando dice no hay izquierdas ni derechas, solo hay mentiras y pretextos. Y nosotros lo que sentimos en realidad es eso, ¿no? O sea, te digo más, hace muchísimos años una vez habíamos leído un artículo, un francés que decía, el poder es de derecha, ¿no? El poder es de derecha, como una definición. Da lo mismo, o sea, a mi juicio. Lo que no da lo mismo es, y me parece que ese es el concepto, es que salvo, no sé, algunas excepciones muy raras a lo largo de la historia que me cuesta mucho saber si puedo encontrar alguna, quien llega al poder jamás llega para hacer nada por el bien común. Eso es lo que sentimos nosotros, por lo menos. Entonces, no llegás, nosotros por lo menos no comulgamos con esto de seguir. Nos parece que a esta altura ya te diría que ya no es apropiado seguir hablando de izquierda y derecha. O sea, tal cual. La sensación que nosotros tenemos es que de lo que se puede hablar claramente es que nosotros estamos en un mundo desde hace mucho tiempo capitalista, cada vez más salvaje, y eso lo que significa es que justamente nosotros estuvimos escuchando antes la entrevista a Manini y la entrevista al juez Recarey, y digo, acá lo que pasa es que ¿por qué esta desconfianza, o más que desconfianza, esta certeza de que no podemos confiar de ninguna manera, por ejemplo, en el sistema de salud? ¿Por qué? Y bueno, porque en definitiva los que mandan en el sistema de salud son los laboratorios. O sea, es el capital. Entonces, todo tiene que ver con eso. O sea, ¿por qué tenemos la sospecha de que hay un claro interés en bajar la población mundial? ¿Y por qué? Es una cosa muy sencilla. Yo siempre recuerdo, Adrián lo sabe, un artículo que yo escribí por una película hace más de 10 años, haciendo una crítica de una película extranjera, y yo en ese artículo de hace más de 10 años escribía, irónicamente, hay más personas de las que se necesitan. O sea, si lo vemos no desde el punto de vista nuestro, humano, sino que si lo vemos desde el punto de vista de los poderosos, claramente habemos muchos más seres humanos de los que ellos necesitan. Ya no se necesitan fábricas de 10.000 obreros. Ya no. No. Es gente de más. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar la población, hay que bajar la población. Es un problema económico. Entonces, al menos nosotros lo vemos de esa manera, y desde ese punto de vista nos parece que a esta altura ya hablar de izquierda y derecha es un discurso que está... viejo, que no tiene nada que ver. Que tiene que ver con esquemas que ya no son. Ni necesitas ejércitos con mucha gente, porque las armas hoy no tienen que ver con tener muchos soldados, o sea que no va por ahí. Para fabricar, como tú bien decís, tampoco precisas mucha gente, es todo automatizado. Entonces, bueno, ahí está el tema. Yo creo que acá la clave es cómo vamos a transitar este periodo, si vamos a vivir en dignidad o vamos a entregar a nuestros hijos y nuestro futuro, nuestras vidas. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Sí, y justamente lo que nosotros nos planteamos con la película es
justamente hacer reflexionar sobre eso. Es decir, y no lo tomamos solo por el lado de lo que pasó en el 2020, 2021, 2022, sino más allá de eso. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos están, es como por todos lados. Y como decís vos, Fernando, digo, los dos son Fernando, pero Vega, como dice Vega, hoy no es con las armas, hoy no hay coacción, hoy como dice, creo que es Byung-Chul Han, que nosotros lo ponemos ahí, aparece el librito, aparecen muchos libros, y los libros que aparecen en la película no son casualidad, que él lo que plantea es que hoy es seducción. Es decir, hoy se seduce a la gente a entregarle información, a no ser libre, a ser, es como ser un esclavo de lujo, ¿no? Claro, es ser esclavo y vos contento de ser esclavo. Claro, tenés terrible auto, tenés el último celular, un televisor de 50 pulgadas. ¿Cómo yo voy a ser esclavo? Exacto. Pero entonces, pero pasan cosas interesantes y me parece que la película, justamente en esa reflexión interna, en eso que le pasa al personaje, en toda esa peripecia, las decisiones que no sabe qué hacer nuestro personaje, está ahí y sufre y no es héroe, y nosotros no planteamos ni verdades, no, porque no nos planteamos ni verdades, no estamos dando línea, estamos queriendo hacer pensar. Claro. Y en eso, por ejemplo, el día del estreno pasó que habían gurises, exalumnos nuestros, y lo que pasó fue interesante porque hablar de estas cosas les generó ponerse a pensar si de verdad ellos estaban en libertad o no. Y a mí eso me pareció súper interesante, porque nunca se lo habían puesto a pensar si lo que viven es libertad o no, porque no se lo habían cuestionado siquiera. Entonces, bueno, yo qué sé, para mí es esa la lucha y sobre todo la lucha hacia lo que viene, porque más allá de todo lo que ustedes están haciendo, que a mí me parece imponente, y todas las denuncias y todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que, como decías vos, ahora no me sale la palabra, pero que se tiene, cuando hablaban con Manini, ¿no? De que, bueno, hay cosas que se tienen que hablar, que no puede ser que esto de estos años que pasaron con un montón de gente que ha muerto, que ha tenido consecuencias horribles, que han pasado cosas, y bueno, yo no soy científica, como decimos nosotros no podemos hablar de vacunas ni de nada porque no sabemos, pues no podemos meternos a hablar de un tema que desconocemos, pero sí que, bueno, hay una cuestión moral acá, y es, si yo pienso buenamente en que los políticos están preocupados por la salud de la población, y si estaban tan preocupados que querían que todos nos vacunáramos para que nadie se muriera, bueno, si después hay sobremuerte, hay que investigar por qué. Si ahora, antes, por ejemplo, nosotros, yo qué sé, mi madre es maestra, jubilada, ¿no? Pero mi madre fue maestra. Mi madre dio clases a gurises con problemas, pero era un chiquilín que tenía autismo. Y hoy nosotros tenemos en las clases, en cada clase, hay 2, 3 gurises con autismo. Nadie se pregunta por qué está tan avanzada la ciencia y resulta que no hay respuestas a por qué hay tantos chiquilines con problemas. Tal cual. Es decir, no puede ser. Entonces, a ver, yo no estoy hablando, no digo que haya nada, no, ni siquiera voy a decir, no digo que haya una pandemia. No digo que haya una pandemia, lo que digo es, hay una realidad objetiva. Hay más gente que muere, hay más gente enferma, un niño antes nunca le venía un problema de corazón, es decir, hay un montón de cosas que están pasando. Entonces, lo mínimo que puedo exigir como ciudadana es que eso se investigue. Se tiene que investigar. Digo, porque no se puede decir como que eso sea normal. Yo no digo que sea la causa de, no sé, no me importa. Investigame, investiga. Y perdón, volviendo un segundo, porque me quedé con la palabra, hace rato con la palabra dignidad, que
no me acuerdo ya quién de los dos lo dijo. Si algo también tiene esta película, sí que eso es muy claro, es un mensaje de dignidad. Tal cual. Desde el lado de la protagonista, o sea, la protagonista en todo momento. Sobre todo el final. El final es un canto a la dignidad. Total. Lo único que voy a decir es que te van la película, viste, te van preparando y los últimos 2 minutos es una puñalada, viste, porque es un canto a la dignidad. Sí, bueno, me alegra que lo hayas sentido así, porque realmente fue así como lo concebimos y contamos con una actuación pero maravillosa, una actuación magistral. Es un debut cinematográfico, es una actriz de teatro que la elegimos obviamente porque la conocíamos como actriz de teatro y estábamos seguros que podía dar esto, pero es un debut cinematográfico, jamás había hecho cine. Y es una actuación memorable. Compone realmente un personaje que nos mete ahí. Pero bueno, sí, eso del canto a la dignidad es tal cual, porque en definitiva nosotros decimos hemos dicho siempre esto, que la película, el tema de la película es la defensa de la libertad individual y su precio. Claro. Y a lo largo de la película vemos cómo la protagonista va subiendo la apuesta, ¿no? Y bueno, habrá que ver hasta dónde está dispuesta a pagar por defender su dignidad. Hasta el infinito y más allá. Bueno, vos sabés que otra cosa que comentaba hoy que les quiero decir es que sentí una envidia, sana envidia, porque Ferreira hace rato me viene diciendo, che, Fernando, necesitamos juntar los videos de la caravana. Y vos sabés que salí de ahí y dije, qué razón que tiene, qué cosa más hermosa sería poder armar un documental con lo que pasó en las 2 caravanas, ¿no? Sobre todo en la última. Porque yo creo que lo que queda después es el contrarrelato. Obviamente el relato es el oficial. Nosotros podemos aspirar a tener el contrarrelato. Y muchas veces, cuando queda bien documentado, se les complica después para torcer las cosas. Y ahí me parece, claro, en este caso a mí me da un poquito pudor, ¿no? Porque yo fui parte de la caravana, entonces decir nada. Pero vos, para. ¿Vos le estás por pedir en vivo que produzcan el documental? Sí, sin ningún tipo de duda. Mañana voy al casino. Si mañana voy al casino y levantamos $50.000, toma. Yo no voy a decir que lo hagan a pulmón, pero otra vez a pulmón, no, pero bueno, por lo menos vamos a hacer una cosa, vamos a ayudar a vender un poco de entradas. A ver, ¿cómo hacemos para ayudar a vender entradas? ¿Cómo podemos hacer para ayudar? A ver. Esto me parece muy importante, pero no tanto por lo económico, sinceramente. A ver, partimos de la base obvia, ¿no? De que todos los que estamos en este momento acá compartiendo este espacio, por lo menos nos parece interesante que estos temas se pongan sobre la mesa, ¿no? Que se pongan públicos. Porque en definitiva sabemos justamente lo que cuesta hablar de estas cosas. Entonces, el asunto de ponerlo en una sala y ponerlo en una sala preciosa como la de Cinemateca, además de todo, hermosa. Bellísima. Entonces, digo, acá la permanencia, y esto es muy importante que todos quienes están acá en este momento les quede bien claro. La permanencia en sala depende de la venta de entradas. Exacto. No estamos hablando de economía, de economía para nosotros, quiero decir. Estamos hablando de que la permanencia depende de eso. Y la verdad, nos está yendo muy bien, pero siempre estamos con el temor de que empiece a decaer, ¿no? Porque además se vinieron los primeros fríos y los uruguayos siempre nos cuesta con los primeros fríos, ¿no? Salir de la modorra. Sí, o la gente dice, la dejo para después, y eso, no, sí, pero va a estar, ¿no? Va a estar. Y nos dicen, sí, pero va a estar bastante tiempo, ¿no? Y no, a ver, va a estar en la medida que haya gente. Si la gente no va y se demora, la película la levantan o no.
digo, nos cambian el horario o lo que sea. Recién vi al pasar un mensajecito de estos que decía, muero por ver la película. No sé quién lo escribió. No mueras, anda a verla. Anda a verla. Es un amigo de Ahí está, Franklin Nieves. Muero por... No te mueras, Franklin. No te mueras. Y si te vas a morir... por uno del Broadway, 2 por 1 de Pará. Argel, Y si te vas a morir, que llame a Ope Pasquet que te facilite No tiene ningún problema, dale. Bueno, nada, Cinemateca, para quienes lo conocen, la sala, Fernando Vega puede dar testimonio de que si no es la sala más bonita del país, pega en el palo, realmente es una sala preciosa en todo sentido. Y la entrada abajo que tiene la cafetería. Está re linda, sí. Está espectacular. Todo el complejo de Cinemateca es precioso. Porque además, durante muchos tiempos, el otro Fernando Ferreira sabe bien que Cinemateca tenía salas muy viejas. Estaba complicado. Era duro, ¿no? Era duro, sí. Había que ser militante para ir. Había que ser militante, había que ser... Claro, ¿no? En esa época uno estaba en la historia de que, viste, se vestía también de intelectual y le hacía que le obligara, o sea, estábamos para esa guerra, ¿no? Entonces íbamos igual. Estaban las otras salas que eran espectaculares y nosotros queríamos ir a torturarnos ahí a esas salas de Cinemateca. Estaban buenas. Igualmente nos daba toda una cosa de misticismo, ¿verdad? Y de porfiada obstinación por la persecución de la cultura extraña, esa que andaba por ahí por el mundo. Pero ahora... que llegaba en Cinemateca, porque hoy te llega en las plataformas, te llega de otras maneras, pero en ese momento no había otra manera que no fuera por esas películas que traía Cinemateca, porque era la verdad. Ver cine esas películas de autor solamente se veían ahí. Alguien mencionaba ahí lo de Buñuel, había una cantidad de gente que no se veía en otro lugar, ese cine iraní que todos se recuerdan también. Totalmente. Era fantástico. Pero bueno, ahora por suerte, ya desde hace, no sé, 6 años creo, no me acuerdo, estamos disfrutando realmente de un complejo precioso. Entonces, bueno, para quienes no lo sepan, Cinemateca está en Reconquista y Bartolomé Mitre, o sea que está enfrente a la parte de atrás del Teatro Solís. Sí, atrás del Teatro Solís. No, okay. Atrás del Teatro Solís, enfrente está ahí Cinemateca y nada, es ir ahí, comprar la entrada y verla. Horarios, días y horarios, me preguntan. Le están contestando a María, vamos. Días y horarios, Cinemateca, los estrenos, este es un estreno, los estrenos Cinemateca los programa de jueves a miércoles y semana a semana varían los horarios. Así que yo te puedo decir los horarios hoy, ¿no? Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, o sea, lunes, martes, miércoles, 21 a 10. Ese es el horario. Es una única función. Es una única función por día, no de Crisis, sino de todas las películas. Ese es el sistema de Cinemateca. Cualquier película la vas a ver un único horario por día. A partir del jueves que viene, no sabemos qué horario vamos a tener. Pero, y después, bueno, se entra a la web, que eso es lo más fácil, cinemateca.org.ui, y ahí ves la programación, y ahí mismo puedes comprar la entrada, y, si querés, y todo lo demás. Ángel Eduardo Rodríguez. Entrar en la disputa Interior-Montevideo. ¿Cuándo para el interior? Claro. Sí, estamos en eso, nos recontra interesa. Tenemos algunos lugares confirmados. Vamos a estar en el Cine Doré en Minas. Vamos a estar 2 días, a fines de julio, a fines del mes 7. Vamos a estar a fines del mes 6 en la Casa de la Cultura de Paysandú. Bien. Vamos a estar en septiembre, a principios de septiembre, en el cine de Nueva Helvecia, que se llama el Cine Helvético. Vamos a estar, pero sin fecha confirmada, en el Cure, en Maldonado. Eso es lo que tenemos confirmado. Sí. Y lo que tenemos es una noticia que nos tiene muy contentos desde hace, más o menos fue la misma fecha del estreno que tuvimos la noticia esta, y es que vamos a estar en Buenos Aires. Bien. Ya, qué bueno. Sí, eso es un golazo realmente, y vamos a estar en el Cine Cosmos, que es un cine que queda en la Avenida Corrientes, o sea que estamos hablando de que vamos a estar en un buen lugar. No tenemos fecha todavía, es probable que sea en agosto, pero no tenemos fecha, pero ya se empezaron las gestiones. Aunque estemos hablando acá entre público seguramente uruguayo, me parece que está bueno contar lo que pasó, porque nosotros, así como hicimos la película
sin recursos, o sea, poniendo plata nosotros, o sea, y sin fondos. Del mismo modo, hemos hecho estas gestiones de la misma manera, sin otro tipo de cosas. Y lo que nos pasó, teníamos la idea fija de llegar a este cine porque es un cine también que tiene una apertura hacia otro tipo de películas, que además tiene el apoyo... Está manejado por la Universidad de Buenos Aires. Ahí está. Es decir, que es la Universidad de Buenos Aires la que lo gestiona de alguna manera. Ahí está. Y teníamos la idea fija de llegar a este cine y bueno, logramos contactar con quien lo administra y persona a la que no conocemos, a la que al día de hoy no conocemos personalmente, ¿no? Y lo que nos pareció impresionante fue porque vio la película y dijo, quiero esta película. Vio el tráiler. Sí. Ni siquiera vio la película. O sea, vio el tráiler y dijo, quiero esta película. Quiero esta película. Y la pregunta fue, ¿ustedes tienen distribuidor? No tenemos distribuidor, no tenemos nada. Bueno, sin distribuidor no se puede exhibir. Y él mismo se puso en campaña de conseguirnos una distribuidora, o sea que dio muestras cabales de que quería esta película. Entonces, bueno. La verdad que, sabiendo, como sabemos todas las dificultades que tenemos con este tipo de temas, estamos realmente contentos porque estamos dando pasos como para que tratar de instalar estos temas en el público lo más posible, digamos. Una aclaración que quería hacer, porque ahí ahora cuando pasaron el tráiler se ve que dice con el fondo, con el apoyo del fondo de la CAU. Ese fondo, el fondo que sí aplicamos fue un fondo de 300.000 pesos que daba la CAU para promoción de estrenos nacionales. Con la película ya hecha. Con la película ya hecha. Y con esa plata lo que sí es que pudimos tapar el agujero. Hacer por lo menos pagar afiches, alguna cosa así. No, y publicidad radial. Algo de publicidad radial y sobre todo que la gira por el interior. Es decir, que eso sí, está bueno que por lo menos para el interior, que el pasaje, ¿no? Que hay que ir y viajar y todo eso, y hay que quedarse, porque tenés que quedarte allá en algún lugar. Bueno, que por lo menos eso lo vamos a poder hacer con ese fondo. Te das cuenta que 300.000 pesos es menos de lo que gana un diputado. Y además es mucho menos de lo que gastó el canciller cuando fue al velatorio del Papa. Imagínate, gastó de pasaje casi $13.000. Pero bueno, son cosas que pasan. Dijera mi amigo Puglia, voy a conminar a nuestra audiencia a que no solamente vayan, sino que vayan con la familia, con los amigos. Claro. Y promocionen para que este tipo de películas y de iniciativas y de temas se puedan seguir haciendo, porque es como todo, ¿no? Cuando haces uno y sale bien, después capaz que viene la caravana, así que vamos para adelante. Vamos, ya nos podemos trabajar, ¿no? Ya tenemos ustedes con la caravana y no sé si conocen a Gianfranco Adamo. Sí, claro. Que también estuvimos hablando con él ahí porque hay varias cosas interesantes también con todas las cuestiones que él está, ¿no? En las que él ha estado para... Sí. Sí, porque podría ser, estamos produciendo al aire, ¿verdad? Pero podría ser la caravana una parte, una excusa o la respuesta, pero está todo el contexto. Uruguay vivió un contexto, o sea, habría que documentar todo el proceso, ¿no? La respuesta mediática, la instalación del miedo. Esta imagen es bestial, es genial. Y había gente que estaba así en los... No es que esto parece parodia hoy, pero no fue parodia. No. Esto fue... Esta imagen es bestial. Es una locura. Recién pasó una frase de alguien que preguntó que sería genial que la película llegara a Netflix. No va a llegar a Netflix. Por obvias razones no va a llegar. También preguntaron el precio. 400 pesos, ¿no? 400 pesos es la entrada. Cinemateca tiene 2x1, creo, con el Bro y 2x1 con Antel también. Socio espectacular, creo que entra gratis. Bueno, los socios de Cinemateca pagan 70 pesos. Sí. Y no sé si capaz que hay alguna creo otra. Que hay alguna. La diaria, sí. No sé, hay alguna otra promoción hay. Está bien. ¿Cómo le fue con los medios?
¿Cómo le fue con los medios? ¿Es una pregunta en serio? Ustedes discúlpenme, pero yo vuelvo a la pregunta del otro día, de más atrás, con este tema de la crisis que sufrimos todos con estas posturas. Uno, en este tema es la tumba del crack. Este tema es el tema que ahí se terminan los medios de izquierda, se terminan las Los luchas por la libertad, los que se terminan las preguntan. promociones de derechos humanos, la institución de derechos humanos no existe. Acá se mueren todos. Todos Todo. los adalides de la libertad mueren en este tema. Por eso le pregunto cómo le fue con la prensa. Y no, o sea, a ver, no quiero ser injusto con nadie, recordame vos, o sea, Sí. una entrevista en la revista Filming, Film. No, a ver, la revista Film fue espectacular, digo, hay que decirlo, y hay que apoyar a esa gente, de verdad, porque tienen una revista de cine que la están sacando también con ganas, y ellos, digo, no sé cómo se financian, digo, entre las cosas que piden es que la gente se suscriba a la revista, y la verdad que fue notable, porque me sacaron una nota en tiempo y forma, viene enseguida del estreno, la publicaron en Instagram para que se viera, después te la paso, Fernando, está buenísima la nota que hicieron, respetaron súper bien todo lo que dije, hicieron preguntas incómodas como esta de decir, bueno, ¿en qué bando están? Y digo, y súper abiertos a discutir y a que se hablen de las cosas, digo, de más, así, 10 puntos, la revista Film, 10 puntos. Después ahora, una entrevista en TV Ciudad, en el programa Correcámara, una entrevista breve, pero una entrevista al fin. Después una entrevista en La Conversación, que es un programa en Radio Mundo. Y creo que de medios tradicionales serían esos dos, digamos, Radio Mundo y TV Después Ciudad. Tuvimos el gran apoyo de Milton Presa con transformaciones en Radio Sarandí, que bueno, él nos está apoyando pila, nos abrió un espacio para hablar de cine, ha apoyado con publicidad para poner la propaganda de la película, él nos ha apoyado así, imponente. Con una visión bien interesante la de Milton. Y bueno, y después, nada, pues en realidad medios alternativos, ¿no? Medios alternativos sí, varios. Pero medios oficiales no, nadie se interesó. No solo eso, sino que hubo gente que fue a ver la película el día del estreno, que sabemos, porque se les dio invitación, y hasta ahora no han sacado nada. Supongo que van a esperar a que se termine, no sé, cuando levanten, no sé si es que ahí harán una crítica a la película, porque brillaron por su ausencia, ¿no? Ni Brecha, ni La Diaria, ni Montevideo Portal, gente que fue a ver la película y estamos esperando a ver si tienen algún comentario, por lo menos para hablar de cine, a ver que, no sé, como decía María José Santancreu de Cinemateca, no es solamente hablar de los temas que propone la película, sino que nosotros hay muchas referencias cinéfilas, nosotros hacemos un homenaje explícito a un montón de directores en la película y le metimos muchas ganas, mucho cine, porque a nosotros nos encanta el cine. Y hay mucha imagen. No quieren correr el riesgo de hablar de estas. Ese es el tema. Lamentablemente, a mí me pasó lo mismo con el libro, se lo mandé a Cotelo, a una cantidad de periodistas o parodistas del ámbito nacional, y no hay ni siquiera gracias, no hay ni siquiera, es una basura, me parece bien, me parece mal, me parece nada, porque no quieren correr el riesgo de plantear estos temas. Estos temas son de fondo, y bueno, y esta es un poco la situación en la que nos encontramos, pero nos vamos a amañar igual para que esto se siga viendo. La gente tiene que ver la película y sacar sus propias conclusiones, y sobre todo ojalá que genere lo que tú decías, Adriana, que genere la necesidad de charlar de estos temas, ¿no? De hablar de esto. Lo que dice Rosario Cardoso, ¿qué hacemos con lo que nos hacen al final, ¿no? Bueno, hay que ver qué hacemos con lo que nos hacen. Y tenemos que poder generar un debate que no sea una cosa
de un silencio ensordecedor de la gente que se dedica al tema del análisis. Todo el mundo analiza todo, menos estas cosas. Estas cosas y está fuera del análisis. De hecho, la bajada de cortina en el Parlamento el otro día creo que fue sintomática de esto, ¿no? Se hablaba 24/7 de este problema, pero ahora no se quiere hablar más de este problema. Este problema hay que desterrarlo, inclusive hasta la discusión en el ámbito cultural o social. Y esto es... Lo que pasa es que es un tema... que muestra la crisis en la que vivimos. Es un tema que les quema porque ellos son cómplices cuando no fueron parte. Los miedos de desinformación masivo fueron parte de todo esto. Fueron los grandes hacedores de poder propalar el miedo a la 24/7. Entonces ellos ahora quieren dar vuelta a la página, los Abercon, los Gabriel Pereira y toda esta gente que estaban frente a las cámaras y frente a los micrófonos, son los que, Fernando, ¿seguís con esto todavía? Sí, papito, te vamos a correr hasta abajo de la cama y te vamos a estar recordando que vos fuiste parte de esto. Te lo vamos a recordar. Imposible no comentar esto. La muletilla de esa serie Infección que hicimos, la muletilla era, o sea, los protagonistas eran un señor... como el señor oscuro. Como si fuera el dueño del mundo, ¿no? Y un lacayo al que le daba las órdenes y ese a su vez la repetía y las órdenes variaban episodio a episodio, pero lo que siempre se mantenía era que el lacayo decía a todos los medios de comunicación del mundo tal cosa, ¿no? Entonces era eso, estábamos jugando justamente con eso, con el tema de esta confabulación de todos los medios, porque es lógico otra vez, porque responden a intereses económicos concretos. No. A ver, sí, está muy claro. Es muy lógico todo. En realidad no son medios de prensa, son empresas. Claro, son empresas y a ver, desde hace ya bastante tiempo, ya la forma que tienen de vivir es financiados por el gran capital, ¿no? Entonces, está. Si lo estás haciendo así, y bueno, yo qué sé. Tal cual. Como decías, el Nano, Serrat decía, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Exacto. Es tal cual. Pero bueno, igualmente hay que, me gusta esta actitud que tienen de haber porfiadamente llevado adelante un proyecto tan importante como es el proyecto de hacer cine, porque la gente piensa que es una pavada, que es apuntar con la cámara y ya está. Saben lo que es el proceso de guionar, de elegir actores, de definir diálogos, del rodaje, de planificar el rodaje, que es más complicado que rodar, planificar el rodaje, definir toda la logística, definir todos los costos, ver cómo se puede solucionar todo lo que se va presentando y además después el proceso de creación, porque en la edición se termina dando el golpe final o se termina madurando el pan, ¿verdad? Y finalmente el proceso que nadie presta atención, que es la promoción, porque haces una película, pero si la gente no se entera que está ahí, no te la va a ver. Entonces, también es todo un proceso que muchas veces no se le presta la debida atención y es que es tan importante que en Hollywood se gasta más plata en la promoción que en la película muchas veces. Entonces, es importante por eso poder unir fuerzas y poder generar una visibilidad del proyecto como para que la gente tenga avidez de ir a verla y después, bueno, se venga con las preguntas o con las cabildas, con los cabildeos que quiera, ¿no? Pero que se venga con algo detrás, porque eso es lo que creo que tiene el cine finalmente, ¿no? Que ha perdido. El cine hoy es un entretener, o asustar, o hacer programación predictiva, pero ha perdido esa cosa de invitar a la reflexión, de no tener certezas de finales lógicos y estas cosas, ¿no? Ese cine de autor que ustedes referencian, que se daba en Cinemateca, es el cine que invita a pensar, es el cine de la gente que de repente hizo una película en toda su vida y es la obra maestra, y que son películas que trascienden el tiempo porque dejan la huella y dejan una cabeza ahí, ¿no? No una cosa programada ni para vender. Igual, claro. Para vender. Bueno, la cosa la industria del entretenimiento. Ese cine es un cine que
es un cine mucho más, que tiene mucho más que ver con lo reflexivo, con la cosa filosófica, intelectual y la reflexión de las personas, y que invita a pensar. Y es el cine que hay que defender al final, ¿no? Lo otro es entretenimiento, es como, es lo que pasa cuando solamente la meta es que la persona pase 2 horas mirando ahí y después se vaya a comer y no sepa ni lo que vio, ni le importe, ni le sume nada. Y en ese sentido, una cosa que me gustaría contarles, y es la forma en que se hizo. Porque Daniel les comentaba lo del casting, ¿no? Pero el atrás de cámara fue integrado así, totalmente, íntegramente, por exalumnos. Exalumnos, bueno, en este caso eran todos exalumnos de Arrayanes, exalumnos de Daniel, del bachillerato y de la tecnicatura audiovisual de la UTU, ¿tá? Es decir, y se les dio, fue para nosotros una oportunidad notable, porque a nosotros nos encanta la docencia, y entonces fue una oportunidad notable de poder estar trabajando con un grupo de cómplices, de gurises que estaban reafín, que estaban con toda la energía para poder llevar esto adelante. Y para los gurises fue notable tener su primera experiencia en un largometraje, que es algo muy difícil de acceder cuando vos tenés 20 años. Claro. Y que nosotros, cuando teníamos esa edad, no pudimos, es decir, que nadie nos dio esa oportunidad. Entonces, también está bueno, me parece, apoyar esto, porque no solo es el hablar de un tema, de plantear cosas, de hacer un cine de autor, donde le estás metiendo ganas de reflexionar, de que sea bello en el profundo sentido, no turístico. Se filma en un balneario, pero no es turístico, es desde otro lugar lo bello, me parece a mí. Y en el caso del trabajo, cómo se disfrutó el hecho de hacer. Y eso también implicó cosas. Es decir, que creo que muchos gurises, si ustedes buscan en el Instagram de H. Itiza, Producciones H. Itiza en el Instagram, van a encontrar un montón de entrevistas al equipo técnico donde todos los gurises hablan de la experiencia linda que fue el trabajar en equipo. Y eso también está bueno porque lo uno a lo que hablaban con Recarey de esos valores humanos. Es decir, esos valores humanos que se están perdiendo, que en esta sociedad donde ahora todo es algoritmo y todo es inteligencia artificial, bueno, una de las cosas en las que estamos en crisis nosotros y que defendemos a capa y espada es el trabajo humano. Es decir, me importa 3 pepinos. Lo artesanal, lo que tiene defectos. Claro, te da más plata si capaz el algoritmo. Haces 20 películas todas idénticas. Ahora, el placer de trabajar en equipo, el placer de enfrentarte al desafío de hacer un largometraje, filmar, ver cómo te llevas, es decir, el desafío de la comunicación entre las personas. Eso no hay ninguna máquina que lo pueda hacer. Eso lo vivís, eso es vivir. Hay que saber que eso es vivir. Y vivir, como decía Recarey, es decir, vivir el proceso de la muerte. Bueno, eso es vivir. Y vivir, la vida es vivir, es todo. Y enfrentarte a las dificultades es vivir. Entonces, va por ahí también, defender ese tipo de cosas. Y yo me resisto también a esta idea de que no van a necesitar, el mundo ya no va a necesitar personas, total. No es tan así tampoco. No es así. No es así. No es así. El tema es si vos aceptás eso. Exacto. Si vos lo asumís, lo aceptás, te echás en un sillón y esperás que te hagan todo. Claro. Y cada uno tiene la realidad que construye también. Y bueno, y creo que aceptar la vida, creo que el mundo también está volviendo a dimensionar la cuestión de la particularidad de la cosa que tiene un defecto, de la cosa hecha humana y perfectible, ¿no? La falla, el error, apreciar eso, ¿no? Apreciar la cosa humana por sobre la perfección de lo tecnológico que nos plantea este mundo distópico que nos venden.
Entonces, a mí ya me produce un poco de escozor ver en las redes que me promocionan la inteligencia artificial. Todo es con inteligencia artificial y todo es gratis y no hagas nada, ya ahora le pedís a la inteligencia artificial. Bueno, creo que eso va a sacar una parte de la rebeldía humana que está ahí, ¿no? Y que se va a dar cuenta en algún momento de que esto no lo va a conducir le va a quitar parte de la cosa que le dice dar, ¿no? Entonces, al final, creo que esto también está bueno que pase, ¿no? Que pase porque por más que te lo adviertan, esto es como cuando tú le dices a tu hijo, mirá que te vas a golpear, no te da bola, porque dices, ¿qué sabés vos? Que sos un viejo, ya no me voy a golpear. Y vos te estás de advertir algo que le va a pasar. Bueno, y esto nos va a pasar, creo que a los seres humanos nos va a pasar que nos vamos a dar un buen coscorrón y se va a barajar y se va a dar de nuevo, como creo que ya está pasando en algunos ámbitos. Hay una frase que repetimos siempre entre nosotros en la misma dirección que decís vos, Fernando, y es: el ser humano siempre se abre paso. Sí, claro. Siempre se abre paso. Sí, claro. En las mayores oscuridades, siempre nos abrimos paso. Exactamente. Y aparte no es verdad que, viste que te dicen que si un día pasa algo, nos vamos a morir, porque si no hay control, porque alguien hablaba ahí del control, esta sociedad de control, que si no hay control, como que nos morimos, como que el ser humano se mata a sí mismo, ¿viste? Y las películas que nos plantean, estas sociedades distópicas que nos plantean son películas donde hay una crisis, ¿no? Hablando de crisis con la película que ustedes plantean, cuando hay una crisis entonces el mundo se enloquece y la gente se empieza a matar y se empieza a carnear entre sí. Y la verdad es que no pasa eso en la realidad. Cuando hay una realidad que no es manipulada, la gente no se mata. De hecho, en los Andes la gente no se mató, se construyó una sociedad nueva. No había Estado, no había policía, no había jueces y allí nadie se mató. Allí todos convivieron y compartieron. ¿Qué quiere decir? Que no es verdad lo que nos impulsan, que si no están los políticos y el Estado, nosotros nos matamos, porque no somos capaces. Se colgó Fernando, sí, quedó congelado, sí, frisado. Habló de los Andes y mirá cómo quedó. Quedó frío ahí. Fernando, bajá, antes que quedaste frisado. Bueno, yo lo que sí me tomo nota es que yo ya voy a ir hablando con Luis Lacalle y con Salinas para hacer el documental de la pretendida pandemia. Eso vamos a tener el protagónico de ellos dos como actores principales. Y después tenemos 3 ahí con las esposas puestas entrando en una plaza allá en la comisaría Maldonado entrando. Bueno, Ferreira es costumbre de él, yo creo que él no paga el internet, eso voy a aprovechar ahora para decir lo que no está. A ver. Bueno, se había cortado. Ferreira, ¿estás ahí? No. Ahí. No sé qué pasó, que desaparecí, morí. Y hablaste de los Andes y quedaste congelado, quedaste frisado, mucho frío. Mucho. No, lo que decía es que, claro, que o apareció la censura. No, creo que es internet que hasta ahora oscila. Lo que digo es que nos han dicho, viste, que nos cuentan las películas todo este tiempo, que si un día pasa algo, una crisis, entonces la gente se empieza a matar por comer, por papel higiénico, empieza a matar al vecino. Y no es verdad. La verdad es que cuando pasan de verdad las cosas y no se alimenta miedo mediático y no se pone la gente como se puso en la pandemia, la gente no se mata. Y de hecho, en los Andes nadie se mató por la comida, se repartió la comida. Entonces, lo que pasó es que la verdad es que no pasa lo que dicen que va a pasar, que si ellos no están, que si el control político no está, que si el Estado no está, nos matamos. Eso no es verdad. Y por eso digo, el claro ejemplo es que eso que exportamos tanto son los Andes. El episodio de los Andes muestra que la sociedad se reorganizó de otra manera, pues se organizó y ya está. Y convivieron. Sí, es tal cual. Bueno, ¿qué nos queda, Fernando? Porque tenemos 4. Tenemos a Gonzalo. Ahora viene la historia de Gonzalo, que ya debe estar en la moto ahí, que viene de Minas a Montevideo, de Montevideo a Paysandú. El caso de Gonzalo, que fue un militante de la caravana de aquellos, ¿no? Que se mandó una patriada que muestra su nivel de compromiso, que la verdad que
Bueno, lo vamos a escuchar entonces ahora, los vamos a ver, los seguimos. Precioso relato. Bueno, les queremos agradecer muchísimo por haber estado y sobre todo agradecer por lo que dejaron para el futuro. Eso es lo que va a trascender. Y ahí me parece que es bien importante dar la batalla por el contrarrelato. Eso es muy importante. Y tiene esta historia de tirar esa botella al mar, ¿no? Esa película es una botella al mar. Uno, como cualquier cosa que uno hace, uno no sabe dónde va a terminar. Y estas cosas que le pasó con la gente en Buenos Aires, seguramente les va a pasar en otras partes del mundo y con otra gente, porque uno, cuando genera cosas, van a pasar cosas fantásticas, ojalá así sea. Pero agradecidos por eso, ya dijimos dónde la emiten, va a estar en el interior, va a estar en Buenos Aires, y ojalá que la película se vaya abriendo camino y que mucha gente la pueda ver, que creo que es el objetivo que ustedes han dejado claro hoy, que hay un objetivo de que mucha gente la vea. Así que... Claro. Nada, por supuesto agradecerles a ustedes, ni hablar, no solo por este programa, agradecerles por todo lo que hacen continuamente. Y con respecto a esto, moverla a la gente y decir, todos los que puedan ir lunes, martes, lunes, martes, miércoles, va a ser esencial. Cualquiera que sume entradas lunes, martes, miércoles, nos va a venir bárbaro para que tener una nueva semana a partir del jueves y ojalá en buenos horarios, etcétera, etcétera. Todo eso influye. Entonces, los que puedan ir, genial. Y nosotros pensamos, por cómo vamos, que vamos a seguir, así que después les haremos llegar los nuevos horarios para que ustedes puedan comunicarlos, ¿no? de la semana siguiente. Pero excelente. El apoyo ahora es lunes, martes, miércoles. Luego es tarde, como dicen en el campo. Vamos arriba. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao.